Fundación Escuela Libertad presenta Contrabatalla, una lucha constante contra la izquierda y sus ficciones culturales. Todos los jueves en Spotify y Apple Podcasts. Contrabatalla, el antídoto contra la izquierdopatía. ¿Qué tal, amigos oyentes de Contrabatalla, su podcast de todos los jueves en Spotify y Apple Podcasts? Aquí venimos como siempre desde la Fundación Escuela Libertad con un nuevo episodio para contar cosas que otros no quieren decir en Colombia. Hoy con una invitada muy especial que sabe decir las cosas como son. Ella es la ex precandidata presidencial y senadora, líder de la oposición en Colombia, María Fernanda Cabal. Así que bienvenidos, no se pierdan este fascinante episodio de Contrabatalla. En Contrabatalla, el invitado del día. Y como se los prometimos a ustedes, amigos de Contrabatalla, aquí está con nosotros la senadora María Fernanda Cabal. Pero antes de pasar a nuestra primera pregunta, senadora, quiero leerle este trino. Todavía fresca la sangre derramada por las acciones criminales de la Policía Nacional. Este acto no constituye un respaldo a la institucionalidad, sino una afrenta a las víctimas. Lo escribió el señor Iván Velásquez Gómez en el año 2020. Iván Velásquez Gómez, quien acaba de ser anunciado por Gustavo Petro como el próximo ministro de la Defensa de los colombianos. Y por eso quiero preguntarle, para empezar a hablar en este podcast de esta situación, senadora, ¿quién es Iván Velásquez? ¿Y cuál es el recorrido tan cuestionado que tiene Iván Velásquez en Guatemala, de donde salió en muy malos términos, inclusive siendo expulsado por el gobierno de ese país? ¿Qué fue lo que pasó? Iván Velásquez fue auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en unas investigaciones que se hicieron contra congresistas vinculados con la parapolítica. Ahí se recibieron muchas denuncias de él visitando cárceles, proponiéndole a paramilitares hacer denuncias, recoger testimonios. Hubo muchas críticas por la forma como recolectaba esta información, unas veces con licor, con algunos de estos personajes. Recuerdo que don Berna presentó también una información de unas grabaciones donde lo combinaba a hacer ciertas declaraciones. También vi en esa época un ingreso a la cárcel de La Picota, donde aparecían ONGs defensoras de derechos humanos vinculados con la izquierda marxista, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz del cura Javier Giraldo, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que defienden unos personajes grotescos sentenciados a 40, 50 años. Estaba Piedad Córdoba, Iván Cepeda, y pedían autorización para llevar cámara de video. Y lo curioso es que a los 2 días de esa visita estaba la solicitud de ingreso de Iván Velásquez como magistrado auxiliar a visitar a los mismos personajes. Unos paramilitares del cacique Pipintá, no recuerdo si había uno que era el cebollero, pero todo esto era para después configurar testimonios contra Álvaro Uribe. Y eso no sucedió en una, sino en 2 ocasiones, que era recurrente. Él entraba posteriormente a legalizar lo que ya habían recaudado las ONGs, o sea, demasiado evidente lo tendencioso. Iván Velásquez es un personaje que no puede ser juez, no tiene las condiciones de juez, es el perfecto fabricante de culpables, así como se denominan quienes consiguen falsos testigos para inculpar personas inocentes. No es una persona confiable, de hecho, los rasgos de su personalidad son de un tirano, son de lo que se denominan los jueces del terror en los regímenes que violan todas las garantías judiciales. Después tiene la oportunidad en el 2013 de ser comisionado de la CICIG, que es esa Corte Internacional contra la Corrupción que crea la ONU con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos en Guatemala. Allí ejerce toda una actividad con arbitrariedades revestidas de lucha contra la corrupción,
donde encarcela a personas inocentes, empresarios sobre todo. Y ahí se destaca el caso de la familia Vitkov, que son unos rusos que piden asilo por ser perseguidos por Putin, y dos bancos gigantescos rusos que le acusan a él de delitos que el señor Vitkov, padre de familia, denuncia que no fueron ciertos. Ellos piden asilo, les dan refugio en Guatemala y curiosamente terminan implicados en unas investigaciones que arrastra a la CICIG sin competencia. Les persiguen, le apartan su niño de 3 años que termina en manos de una institución del Estado y en unas condiciones deplorables, les arruina la vida como a muchos otros, y esto conlleva a que senadores americanos con estas denuncias le retiren el apoyo económico a este tribunal de la CICIG, tribunal revestido de justa causa, pero que atropella todo tipo de derechos y garantías judiciales. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que también recibe la persecución de Iván Velásquez, con su hermano y su hijo detenido, decide un día negarle el ingreso, lo declara persona no grata y lo expulsa de Guatemala. Todo tipo de presiones se hicieron con la Corte de Constitucionalidad, que era de izquierda en ese momento, para anular la decisión del Ejecutivo de Guatemala. Iván Velásquez en ese momento es denunciado también por otras familias afectadas. Todo esto existe en redes sociales. Todos esos testimonios de terror, de persecución judicial están, y ahora lo recicla Gustavo Petro para ser ni más ni menos que ministro de Defensa, cuando ha manifestado en diversas ocasiones y en trinos que detesta a la policía, quien considera masacradora, que detesta y aborrece al ejército, y viene, según lo dijo en una entrevista en El País de España, a desmantelar uno de los ejércitos más sólidos del mundo, como es el ejército colombiano, pilar fundamental de la sostenibilidad del Estado colombiano. Continuamos en Contrabatalla dialogando con la senadora María Fernanda Cabal, líder de la oposición en Colombia, respecto de este anuncio de Gustavo Petro de nombrar en el Ministerio de Defensa a un hombre como el exmagistrado Iván Velásquez. Ahora, senadora, quiero preguntarle a usted cuál es el interés que tendrá Gustavo Petro para nombrar a Iván Velásquez como ministro de la Defensa. El interés de Petro no es otro que aplicar venganza como cualquier comunista izquierdópata. Es hacer revancha contra el ejército que en algún momento fue su contendor, porque él fue un guerrillero miembro de un grupo terrorista como el M-19 que quemó vivos a los magistrados del Palacio de Justicia. A sus secuestrados los enterraba en unas jaulas que denominaba cárceles del pueblo, en esa gramática grotesca de la izquierda de inculcarle o endilgarle al pueblo la culpa que no tiene, como si estuvieran haciendo justicia cuando lo que practicaban era actos de barbarie. Petro quiere, a través de Iván Velásquez, desplegar todo su odio y un desafío gigantesco contra una institución que ha dejado en sus hombres víctimas de minas, mutilados, soldados sin ojos, sin cara, muertos, desaparecidos, y que su sangre finalmente ha sido la que nos ha garantizado la libertad en Colombia, un país convulsionado con una violencia histórica desde hace muchísimas décadas. Y también pretende destruir la policía porque tiene el cuerpo de inteligencia más sólido que sirve para las grandes operaciones militares para contrarrestar el terrorismo. Ese tránsito de la policía, del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, no es solamente para debilitar la inteligencia y atacar a los agresores y enemigos de la sociedad colombiana, sino también para convertirlo en una policía política perseguidora, porque él es un perseguidor por naturaleza. Senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por atendernos en Contrabatalla, el podcast de la Fundación Escuela Libertad, donde decimos las cosas como son. Muchísimas gracias, un feliz día, y por eso este podcast se llama Iván Velásquez, de perseguidor a ministro. Continuamos, esto es Contrabatalla.
Esta es la batalla cultural de la semana. La libertad de culto es un derecho fundamental que obedece a la opción de cada persona de profesar una religión, pertenecer a una iglesia y vivir de acuerdo a unas creencias. Es parte de la identidad del ser humano y es importante porque de ella dependen en buena medida los principios y valores bajo los que se rige cada uno. Sin embargo, en las luchas feministas, abortistas y de la comunidad LGTBIQ+, muchas veces se viola este derecho, llegando al punto de escupir Biblias y romperlas, hacer grafitis ofensivos en las fachadas de las iglesias y profanar templos en plena Eucaristía. Aunque estas conductas sean justificadas bajo el derecho a la libre expresión, la verdad es que son inaceptables y no deben tolerarse bajo ninguna circunstancia. Para el ridículo no hay remedio. Este es el oso de la semana. Queridos oyentes de Contrabatalla, un pobre espectáculo propio de las hordas que en su ignorancia no tienen argumentos, sino malas maneras y groserías, fue lo que presenciamos el 20 de julio en la instalación del Congreso, cuando los miembros del Pacto Histórico atacaron al presidente Duque con repetidas interrupciones. Ese compromiso indeclinable de la paz con legalidad avanzó en los territorios, mientras mantenemos un compromiso irrestricto con la generación de oportunidades. Por esa actitud vergonzosa que dice la clase de políticos que son, la extrema izquierda se lleva el oso de la semana. Y es que no hay derecho que su ignorancia se convierta en violencia contra los que no piensan como ellos. O sea, ¡qué oso! Fundación Escuela Libertad presenta Contrabatalla, una lucha constante contra la izquierda y sus ficciones culturales. Todos los jueves en Spotify y Apple Podcasts. Contrabatalla, el antídoto contra la izquierdopatía.